Listo. Ahora sí, buenas noches con todos, bienvenidos. Hoy tenemos una nueva charla que es básicamente para cuidadores, dirigida para cuidadores, cuidando a los cuidadores. Vamos a hablar de un tema muy importante. La licenciada Priscila Cárdenas va a hacer una presentación y luego vamos a poder pasar a las consultas y a los comentarios de todos los que quieran compartir algo con nosotros. Gracias a todos por estar aquí. Bienvenida Priscila, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Bueno, voy a mostrar el PPT cortito y puntual, que es más una guía para poder abrir el diálogo y que emerjan después de mostrarlo las preguntas que surjan a partir de él, ¿no? Ya, ¿se ve? Sí se ve, perfecto. Sí. El objetivo, Ajá, el, perfecto. obje- el objetivo eh, El objetivo principal de este encuentro, y pensando que también es importante involucrar a la familia porque son pieza importante de el acompañamiento de la enfermedad en el familiar que lo tenga, y también porque el cuidado que pueden estar realizando, ¿no? El rol de cuidador que muchas miembros de la familia pueden estar realizando, así como profesionales de salud, enfermeros o enfermeras o personas que se contrata para poder realizar los cuidados en una especie de turno que podrían estar gestionando, porque justamente alternar los cuidados es parte del autocuidado, ¿no? No hay posibilidad de un cuidado único con una sola persona que no finalmente no decaiga en una como explotación del propio cuerpo y de la propia salud, ¿no? Es importante poder tomar distancia también cada tanto, poder dar la posta para que el cuidado sea sostenible, y eso es parte del cuidado a los cuidadores. Entonces, en esa línea, el objetivo de este encuentro es hablar sobre eh, cómo vivencian los cuidadores la experiencia que la experiencia de vivir con una persona con ELA, ¿no? Poco se habla de eso. Incluso estuve investigando, viendo un poco más cómo poder seguir apoyando a las personas que solicitan apoyo psicológico ya de manera personal, personalizada, a las familias, ¿no? Este trabajo con esta enfermedad no es solamente con el paciente. Muchas personas tienen esta idea que solamente con el paciente o la persona que vive con la ELA, pero en realidad es sistémico, es familiar, ¿no? Justamente porque involucra mucho los cuidados. Entonces, ¿cómo los cuidadores pueden generar, construir una red de cuidados, un autocuidado sostenible que permita que los apoyos, los cuidados al familiar sean sostenibles en el tiempo, y esto facilite progresivamente una mejoría en la calidad de vida de todo el grupo familiar, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del encuentro de hoy. Antes de iniciar, y justamente pensando en el autocuidado, algunos temas abordados en este encuentro pueden generar emociones intolerables para algunas personas. Si sienten en algún momento alguno de los participantes que no puede tolerar lo que escucha, siéntase libre de salir del encuentro, ¿no? Esto es como un disclaimer, ¿no? Una especie de aviso para poder cuidarnos y que no se sientan mal de salir, porque de repente hay temas que no podemos tolerar hoy. No significa que no podemos tolerarlo después, ¿no? A veces todavía no estamos listos para escuchar ciertas cosas, y está bien. Em, Pensando, ¿no? Cómo se habla de acompañar la enfermedad y no se habla de lo que siente quienes son familia directa o quienes son cuidadores directos, qué es lo que van sintiendo en el camino de acompañar a su familiar, ¿no? Entonces, aunque
en el cuerpo de nuestro familiar se evidencia, por ejemplo, los primeros síntomas de disminución del movimiento, que es lo que nos lleva a tener la alerta, decir, bueno, esto no me había pasado antes, esto me parece extraño y aunque de repente pueda dilatarse los encuentros con los profesionales de la salud, son los primeros avisos que evidencian que algo está sucediendo y que algo está cambiando, ¿no? Entonces, como familiares todavía estamos observantes, expectantes, animando a nuestro familiar que no de repente que no lo mire como algo menor, porque muchas veces pasa, ¿no? En un deseo de poder como seguir con la vida y muchos al inicio pueden verlo como algo menor, ¿no? Hasta que esto va progresando, ¿no? Y posteriormente, cuando ya el progreso expresa mucha dificultad para seguir con la vida cotidiana, ¿no? O hay ya accidentes, ¿no? Se pasa a un momento en donde se hacen los encuentros con los especialistas y después de varios meses, en algunos casos, eh, se da con un diagnóstico, que es el primer encuentro con la enfermedad. Entonces, hemos visto cómo desde la persona que lo vive podría estar viviendo, qué es lo que le genera, pero qué le genera a las personas que acompañan todo esto. ¿Qué pasa con las vivencias de las personas que acompañan, ¿no? Entonces, no voy a decir, puedo dar ejemplos, no voy a decir exactamente porque cada uno tiene una experiencia particular, ¿no? Pero es más o menos lo que podemos ir tratando como una especie de sostener todas estas emociones que nos abordan y que no siempre podemos como expresarlas, ¿no? Y de repente a los que se animen ahora poder compartirlas, porque es la idea de sostener todo lo que vamos sintiendo. Y a partir del diagnóstico viene otro momento en donde hay una comprensión del mismo, ¿no? Una comprensión lenta, porque es un diagnóstico muy, muy grande, muy a veces incomprensible al inicio por la magnitud de lo que genera posteriormente en el tiempo, ¿no? Hay mucho miedo, hay mucha ansiedad, hay mucha preocupación, hay mucha negación. No hay que buscar a otros especialistas y está bien buscar otros puntos de vista, pero también es importante reconocer que en un intento de preservarnos y de no sufrir, intentamos buscar a otros especialistas para que nos digan otra cosa. Incluso, ya lo habíamos hablado en algún momento, cómo podemos también buscar a personas que no están necesariamente dentro del rubro de la medicina, sino en, en en curanderos o que no digo que sea algo que no hay que creer, que cada uno es libre de creer y de vivir sus experiencias personales, espirituales y de entendimiento de su propio contexto, ¿no? Pero de repente podemos caer en querer encontrar otras salidas o otras versiones de lo que nos está pasando y ahí entramparnos un poco, ¿no? Y muchas veces hay gente que puede ser que, que se aproveche, pues, ¿no? De eso, hay que tener bastante también atención, ¿no? Entonces, en ese lado también hay, como les decía, muchas veces una negación porque no es un diagnóstico fácil, porque hasta el momento no hay como una posibilidad de cura. Entonces, claro que va a ser complejo de aceptar, difícil y duro de aceptar, ¿no? Entonces hay una comprensión lenta que puede ser como muy difusa al inicio, uno no sabe si comienza incluso a sentir que puede estar flotando, no flotando en el sentido de que lo que tú tenías y la estabilidad que tenías en algún momento con esta información comienza todo a tambalearse. Y eso es parte como de una respuesta humana también totalmente esperable, ¿no? Y en otro momento puede iniciar tanto de parte de la persona que vive con la ELA como de sus familiares una investigación sobre cómo acompañar, sobre, bueno, ya, ¿es esto? O al menos los médicos nos dicen qué es esto y
¿qué hago? ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que comenzar a hacer? ¿No? Y podemos investigar sobre la asociación, podemos investigar sobre cómo acomodar la casa, podemos investigar sobre qué alimentación debemos priorizar y toda este cúmulo de información que nos permite tener mayor organización de lo que se viene en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Entonces es un movimiento cognitivo, emocional y físico grande, que uno va a estar como intentando sobrellevarlo con las herramientas que cada ser humano tiene y, y que la familia también dispone, ¿no? Este, otro momento es la comunicación con la familia, ¿no? La comunicación sobre qué le decimos si hay niños pequeños, si hay adolescentes, qué le decimos a los padres que son muy ancianos, sobre nuestro hermano, sobre mi pareja, qué me digo a mí misma o a mí mismo sobre lo que estoy viviendo. Es un momento también bastante complejo, duro y a veces no tenemos como las palabras, no sabemos, estamos desorientados porque aunque lo he dicho varias veces, la enfermedad llega a un cuerpo, salpica a toda la familia. Es un movimiento familiar el que se gesta, ¿no? Y posteriormente eh, hay también una continuidad en la disminución del movimiento corporal ya en otras fases de la enfermedad. Cada vez el movimiento corporal o la autonomía corporal disminuye y aunque podemos estar un poquito más adaptados, sigue habiendo cambios constantes, ¿no? Entonces, si tenemos que readaptar el espacio, si tenemos que readaptar los cuidados, si es que ahora ya no hay alimentación por vía oral, sino por otra vía, ¿no? Por sonda, si ya no es, si la respiración ya requiere BiPAP o no, todo eso es cambios que nos pueden conectar no solamente a la persona que vive con la ELA, sino a los familiares con un nuevo como un nuevo remesón, como un nuevo temblorcito, que si bien hemos pasado por una serie de fases, también es humano sentir y totalmente esperado, sentir que un cambio adicional, un cambio posterior, nos movilice, nos haga como temblar un poco, ¿no? Y porque además los cambios también nos hablan de los deterioros que vienen eh, avanzando, ¿no? Y eso es también removedor y complejo de vivir, ¿no? Complejo de vivir. Entonces, como había mencionado, ¿no? Cambios en la rutina, cambios en los espacios, cambios en las dinámicas sociales. Nuestro familiar también nos demanda más, como hemos visto en momentos, en encuentros anteriores, comienza a haber mucho miedo. Si tengo dificultad para pasar la comida y siento que me voy a llevar, ¿cómo no voy a tener miedo si ya no estoy pudiendo moverme con libertad y cualquier paso inadecuado puede generar un accidente? Entonces tengo miedo, me vuelvo frágil y en esa fragilidad mis acompañantes, tanto cuidadores familiares como cuidadores profesionales de la salud o personas encargadas, están constantemente en un monitoreo, en el mejor de los casos, que también les hace a ellos moverse de manera distinta, ¿no? Entonces, hablo sobre todo esto que ha sido como una especie de línea de lo que pasa en la enfermedad para mostrar que todos estos cambios generan un duelo. Cada movimiento, cada situación de readaptación es un duelo progresivo y que muchas veces no nombramos. Muchas veces no lo nombramos así porque nuestro familiar, como el cambio y todo, sigue vivo. Hemos pensado el duelo como, como el fallecimiento y la pérdida como la muerte, ¿no? Pero cuando nadie nos ha dicho, y no solamente en este tipo de enfermedades, sino por ejemplo en el Alzheimer u otras enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? En donde la persona cambia, sí, y todo el sistema familiar cambia, pero hay una sensación también como de no saber qué es lo que estamos viviendo y
algunas personas conocedoras de este tema han hablado de un duelo ambiguo, ¿no? Está, pero a la vez no está como antes. Nosotros estamos, pero tampoco estamos como antes. Es como pensando un poco en, ahorita se me viene como un ejemplo la pandemia, ¿no? Como seguimos vivos y estamos intentando cuidarnos, pero ya la vida durante la pandemia y post pandemia generó un cambio, ¿no? Generó un cambio y ya no va a ser como antes. Entonces hay un duelo también por esa separación, por esa distancia, por ese cuerpo que, y ya pensando en la ELA, ese cuerpo que tenía un ritmo y ahora no lo tiene. Mi familiar tenía una personalidad y si bien su personalidad no es que cambia, pero sí hay como respuestas a la frustración, al dolor, al miedo, a la angustia que genera la vivencia de la enfermedad. Entonces, en alguna medida lo veo más frágil, lo veo más aprensivo, lo veo más deseoso de que yo esté 24/7 y humanamente no podemos estar 24/7, ni con él, ni con nadie, ni con nuestros hijos más, excepto sean, bueno, y ni siquiera con los bebés podemos estar 24/7. En algún momento tenemos que ir a bañarnos, tenemos que ir a hacer nuestras necesidades básicas y tenemos que ceder la posta a otro, no podemos estar 24/7. Eh, pero esto genera como, en algún momento, por ejemplo, en otro encuentro, una participante decía, ¿no? Mi hermano está todo el tiempo muy enojado, nos maltrata, nos insulta, no quiere saber nada de nadie, no quiere que entre nadie, y él no era así, pero sucede que está viviendo algo muy complejo, ¿no? Y muy probablemente está muy triste, que expresa su dolor y su tristeza con mucho enojo. Entonces, es también duelar al hermano que ahora le impera mucho enojo, ¿no? Entonces y tolerar el enojo es difícil, ¿no? Tolerar el enojo de los otros es bastante difícil. Es una emoción que genera mucho rechazo y uno quiere defenderse, pero a la vez es tan necesario, sin que eso se convierta en una escena de tolerar violencia, es tan necesario poder comprender desde otro ángulo a quien está bastante enojado, ¿no? Para intentar como encontrarnos y no solamente desencontrarnos. Entonces, eh, este duelo progresivo y no nombrado, dice la literatura, dicen los conocedores, que se puede decir que es una pérdida ambigua, porque no es que la persona falleció, la persona está evolucionando y cambiando, disminuye su autonomía corporal, sus miedos y sus angustias también le pueden transformar ligeramente su forma de estar con nosotros, ligeramente o medianamente puede transformar su manera de estar con nosotros. Y todo eso nos deja como una sensación de que estamos perdiendo progresivamente la forma en que era la familia, no, a nuestro familiar, nuestra propia rutina, y eso no es nombrado así nomás. Entonces quería poner sobre la mesa este tema porque es importante ponerle nombre a lo que no ponemos nombre para que a partir de ahí podamos sentirlo, hablarlo, si es posible, comprenderlo a partir del nombramiento y eventualmente reponernos de eso que sentimos, pero que no sabemos cómo decirlo, cómo nombrarlo, cómo llamarlo, ¿no? Entonces, lo que les decía hace un momento, ¿no? La pérdida ambigua, que es lo que viven los familiares que tienen a una persona con una enfermedad crónica, progresiva y de no cura, es que la persona, nuestro familiar, nuestro hermano, nuestra pareja, nuestro hijo, no ha fallecido, pero no es el que era.
no puede hacer las cosas que hacía antes, yo no puedo hacer las cosas que hacía antes, la familia ya no hace lo que se hacía antes y también tenemos la certeza de que bueno, eventualmente, no sabemos cuándo, pero que eventualmente la enfermedad hasta el momento le va a llevar a un fin, que es el fallecimiento, ¿no? Entonces, esto es la pérdida ambigua. No es una pérdida total, pero es una pérdida parcial y que no es fácilmente nombrada, ¿no? Lo que les decía también es nombrar para entenderlo, sentirlo y aceptarlo. Y aquí quería detenerme un poco para pensar de que es importante que poquito a poco vayamos reconociendo cómo nosotros afrontamos los momentos críticos, difíciles, ya no solamente con una enfermedad, ¿no? En el trabajo, con nuestros hijos en la adolescencia, con nuestras parejas en una discusión en donde tenemos temas que a veces sentimos que no podemos tolerar del otro. ¿Cómo nos ponemos, cómo nos respondemos o cómo actuamos y sentimos frente a una discusión con el vecino que, no sé, que pudo no sé, que se generó una fuga y y que sin querer dañó mi predio, no sé, estoy poniendo ejemplos de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiamos con las emociones que nuestro contexto familiar, social y amical y de distintas dimensiones nos atañe? ¿Cómo lidiamos emocionalmente con la vida social, con la vida personal? ¿No? Entonces es importante entender cómo lidiamos, ¿no? Si tendemos a ser confrontativos, si tendemos a ser inhibidos, si tendemos a ser estratégicos, si tendemos a ser agresivos, ¿no? No estoy hablando de que se es bueno o es malo, estoy hablando de conocernos. Acá no es para juzgar, sino para entender y a partir de ahí poder como progresivamente de este conocimiento que podemos generar de nosotros mismos, eh, poder como ubicarnos en cómo estoy abordando esto que también es crítico, que es acompañar a un familiar o acompañar a una persona muy cercana e importante en este trayecto de la enfermedad que cambia al sistema familiar, ¿no? Entonces, no es fácil lidiar con las emociones que genera este contexto. Es importante comprender cómo lidiamos con nuestras propias emociones para identificar cuál es la postura que tomaremos ante nuestro familiar y la experiencia de la enfermedad en la familia. Y traigo esto y puse el disclaimer porque aunque no es fácil tratarlo, no es fácil hablar de el fallecimiento, no es fácil de hablar de del dolor que sentimos, es importante traerlo, aunque ni siquiera queramos hablarlo, pero de repente un primer acercamiento, un primer approach, un primer avistamiento es mejor que no decir nada y hacernos como los de aquí, esto no existe, ¿no? Porque sí existe. Entonces, poder poner nombre o tener la posibilidad de ponerle un nombre a lo que estamos viviendo, atrevernos progresivamente a hablar del tema es un paso para poder sentirnos mejor progresivamente y lidiar mejor con lo que estamos viviendo. Y eso era básicamente lo que venía a exponerles. Gracias. Gracias, Priscila. También uno de los temas que me parece importante que podamos mencionar de repente en el momento que hagamos la conversación con todos los familiares, perdón, era de que más allá, digamos, de las pérdidas que has mencionado, ¿no? Que estos duelos referidos a la relación del cuidador con su familiar que está enfermo, es además también las pérdidas personales, lo que uno como persona, como individuo, deja de hacer para pasar al rol de familiar cuidador, ¿no? Por ejemplo, puede dejar de trabajar, puede trabajar menos, puede dejar de salir, tiene que estar más tiempo en la casa. Entonces, todo
todo el tiempo personal que uno le dedicaba antes a su cuidado, a su distracción, como parte de una rutina de vida, se ve disminuido y en algunos casos casi anulado. Entonces, eso también me gustaría que de repente lo puedas conversar tal vez hasta antes de terminar la grabación para que quede como para la Ujú, grabación ujú. como tal. Y ya luego Sí, pasamos a la perfecto. conversación con Gracias. los familiares. Ok, gracias Gabriela por mencionarlo. En realidad, como ven, es muy amplio, ¿no? Como es la pérdida de todo lo que configura la enfermedad dentro del contexto familiar, pero también la pérdida personal de nuestra rutina de vida, que lo dije muy, muy así, nombrado así, pero sí, es, recordaba a algunos participantes decir, tengo que venir de estudiar de Lima e irme, no sé, a Huacho para poder estar fin de semana con mi mamá y luego volver. Y mi hermana se encarga de lunes a viernes y entonces ella aparentemente no tiene un lugar para descansar o de repente descansa cuando le toca estudiar, ¿no? Entonces está todo como muy apiñado, ¿no? Entonces, por eso era importante también como pensar en cómo gestionar los cuidados, que no recaiga en una sola persona. Y sí, en efecto, hay pérdidas múltiples, como la pérdida de las propias rutinas, ¿no? De las propias cosas más personales, Hasta de la, libertad. de libertad, ¿no? De libertad de tiempo, ¿no? Porque la persona está atenta si te vas cuánto tiempo. Recuerdo también mucho escuchar eso, con quién te vas, por qué te vas, ¿no? Entonces, y lo que tienes que dejar, ¿no? Si eres joven y quieres tener una pareja, la pareja muchas veces puede comprender y también es válido que no lo comprenda porque va a tener muy poquito tiempo de repente en unos primeros meses contigo hasta que se organice de otra manera. Y hay gente que no acepta eso y eso no significa que no te quiera, de repente no es lo que busca también, ¿no? Entonces uno se queda como también, tengo que suspender muchas cosas de mí para concentrarme en esto ahora, ¿no? Entonces eso también es un duelo, eso también es una pérdida y eso también cuesta, ¿no? Sí, eso. Listo, gracias. Entonces, ahora terminamos la grabación y de ahí pasamos a la conversación con los que quieran participar. Un segundo.